Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Adolfo Franco. A continuación vamos a abordar el tema de gestión y operación de las bodegas. Introducción a la gestión de almacén. El almacén. Este eslabón de la cadena logística se ha convertido en uno de los más importantes, consecuencia de su incidencia en el servicio al cliente y en los costes operativos de la empresa. Para empezar nuestro camino en este manual vamos a realizar una breve definición del concepto de almacenaje. Función de la logística que permite mantener cercanos los productos a los distintos mercados, al tiempo que se puede ajustar la producción a los niveles de la demanda y facilitar el servicio al cliente. Incidencia en la empresa. El almacén es un punto en el que confluyen intereses de diferentes departamentos de la empresa, los cuales necesitan de un adecuado funcionamiento del mismo para poder cumplir con sus objetivos. Entre las áreas que presentan mayor interés en el funcionamiento del almacén, cabe destacar marketing comercial. Su objetivo es disponer de los puntos de almacenaje lo más cercanos al cliente, con la cantidad suficiente de stock de producto terminado para con ello conseguir el mejor nivel de servicio al cliente tanto en tiempo como en cantidad. Financiero. Su objetivo es disponer del menor número de puntos de almacenaje, con los stocks más bajos posibles para conseguir una optimización de costes y con ello la mejor rentabilidad empresarial. Producción. Al igual que el marketing, persigue disponer del stock suficiente de materia prima y del espacio suficiente en almacenes que permita que no exista en ningún momento problemas en el funcionamiento del proceso productivo. Objetivos. Teniendo en cuenta los objetivos que persigue la logística y los objetivos que persiguen los departamentos que se relacionan con la función del almacenaje, deberemos establecer unos objetivos generales de partida, tanto para el diseño de almacén como para la posterior gestión del mismo. Objetivos relacionados con el coste. Aprovechar el espacio. El almacén debe disponer en todo momento de la superficie ajustada a las necesidades del inventario y a los procesos de manipulación que en él mismo se desarrollan. Optimizar los tiempos de manipulación. Debemos disponer de los recursos adecuados de manipulación y almacenaje, así como tener un diseño de almacén que favorezca este objetivo. Facilitar el control de los inventarios. Hay que establecer unas reglas de juego, unos criterios de gestión y apoyarnos en unos sistemas de información adecuados a nuestras necesidades para garantizar la variable básica de la gestión de un almacén. Ajustar los niveles de inversión a las necesidades del producto cliente. La evolución de los elementos de almacenaje, manipulación, hardware, etc., que podemos utilizar en almacenes ha evolucionado mucho. Cada empresa debe ajustar estos elementos a sus necesidades y a su capacidad financiera. Objetivos relacionados con el servicio. Disminuir el número de errores en el servicio al cliente. El factor básico en cualquier empresa es el cliente. No cometer errores en los pedidos que nos realizan permite avanzar en la consecución de uno de los objetivos de las compañías, que es la fidelización del cliente. Mantener la rotación de stock a un nivel que no genere ni excesos ni roturas del mismo. Al cliente hay que darle una respuesta rápida. Necesitamos controlar el inventario y disponer en todo momento de las cantidades en específico que nos solicite dentro de nuestros almacenes. Capacidad de adecuarse a la evolución de las necesidades de los clientes productos. La evolución de los mercados es continua, el cliente va cambiando y el almacén en todos sus aspectos, desde infraestructuras a procesos operativos. Se debe ir adecuando a las necesidades de los mismos. Una vez que nos hemos fijado este conjunto de objetivos como punto de partida, vamos a desarrollar los factores a tener en cuenta para un adecuado funcionamiento de la cadena logística empresarial en el aspecto de almacenaje, intentándonos responder a una serie de preguntas, como son: ¿por qué necesitamos un almacén? ¿Qué opciones dispone la empresa? ¿Dónde debo situar mis puntos de almacenaje? ¿Qué elementos de almacenaje y manipulación debo utilizar? ¿Qué metros cuadrados necesito para desarrollar de forma adecuada la función de almacenaje y manipulación? ¿Cómo puedo gestionar mi almacén? ¿Cuáles son los procesos de manipulación a desarrollar en el mismo? ¿Qué posibilidades me ofrecen los sistemas de información hoy en día? ¿Cómo puedo controlar todo el funcionamiento de mi almacén?
¿Cuáles son las características de los recursos humanos y las habilidades que necesitamos para su gestión? ¿Qué factores de seguridad debemos tener en cuenta? Bueno, por mi parte es todo. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Omar Hernández Burgos de la carrera de Ingeniería Industrial. De modo semipresencial, en esta ocasión pues dándole continuidad a lo que es función y tipos de almacén. Primeramente la función de los almacenes. Los motivos por los que habitualmente una empresa dispone de almacenaje propio o ya sea subcontratado pueden ser varios y totalmente diferentes en función de las características de la empresa, ya sea que por el proceso operativo de la misma, la gama extensa de productos, las características de los clientes, por la estrategia, los motivos más genéricos por los que habitualmente una empresa dispone de espacios dedicados al almacenaje son los siguientes. Desequilibrios entre oferta y demanda. ¿Qué quiere decir? Que escasos son los productos cuya demanda coincide en tiempo y cantidad con su oferta, así que la necesidad de almacenar los productos de cara a conseguir reducir, esto quiere decir 2 puntos: reducir las demandas insatisfechas que pudieran producirse por problemas en el transporte, falta de previsión de los proveedores y otras eventualidades. Otro es optimizar los tiempos de respuesta de la entrega de mercancías. Un ejemplo son empresas con proveedores que generan variaciones importantes en el precio de los productos, aconsejando realizar compras especulativas que compensen los costes generados por su obligado almacenamiento. Así que por la oferta y la demanda es un motivo por el cual las empresas recurren al almacén. Otro es la reducción de costes. El coste logístico cada vez tiene un mayor auge o incidencia en el coste total de la empresa. En algunas ocasiones la existencia de puntos de almacenaje puede generar una optimización del coste logístico de la empresa. Ejemplo, empresas en las cuales la rapidez de servicio es un factor fundamental para generar ventas y fidelizar al cliente. También el complemento del proceso productivo. Los procesos de producción obligan en ocasiones a disponer de almacenes por diferentes motivos. Necesidades de procesos de maduración del producto elaborado o controles de calidad a realizar, al mismo que obligan a una paralización temporal en nuestras instalaciones. Necesidad de mantener materias primas por obligación, consecuencia de las características del servicio que nos presta el proveedor. A veces las empresas recurren, aquí tenemos un ejemplo, en este caso la alimentación, que necesitan madurar el producto, ya sea los vinos o los quesos, así que es necesario que ellos dispongan de un almacén para darle ese tiempo de maduración al producto. Algo que no importante es que no debemos olvidar que en la mayoría de las ocasiones los almacenes no producen valor añadido al producto, por lo cual deben conseguir o optimizar los costes del funcionamiento o mejorar el servicio del cliente. Tener un almacén no va a hacer que nuestro producto tenga un valor adicional, por eso es que es a un punto estratégico. La empresa, los tipos de almacenes. La empresa tiene que analizar y valorar el tipo de almacén que necesita en función de diferentes criterios, no solo teniendo en cuenta aspectos relacionados con la cadena logística. Esta es una decisión estratégica y en ella se deben ver involucrados todos los departamentos de la empresa. Los aspectos que se deben analizar son los siguientes: el nivel estratégico y financiero. Las primeras opciones a valorar sobre el tipo de almacén que necesita nuestra empresa están situadas en el nivel estratégico y estarán marcadas por aspectos y por las características de la inversión. La visión estratégica de esta actividad y el coste de almacenaje y la manipulación. La empresa, en función de estos dos aspectos, puede optar por encargarse de la función de almacenaje, o bien pudieran delegar a una empresa externa o también a la renta de una área para el almacenaje. Cuando tenemos un almacén propio, la empresa tiene hecho una inversión en el espacio y en equipo destinado al almacenamiento de sus mercancías.
ventajas e inconvenientes de esta situación. Pues aquí tenemos una serie de puntos que nos dice, por ejemplo, una de las ventajas es la rentabilidad y si su utilización es intensiva. Otra ventaja es mayor control de las operaciones, que ayuda a asegurar un mayor nivel de servicio. Inconvenientes, pues un volumen elevado de inversión, ya que el terreno, las instalaciones, la adaptación del inmobiliario. También puede aparecer problemas de espacio con el crecimiento de la actividad. Son ventajas y inconvenientes. Un almacén subcontratado, pues sabemos que en la actualidad existen empresas cuyo negocio consiste en ofrecer servicios de almacenamiento. Pueden distinguirse dos grandes tipos de almacenes de servicios en alquiler: aquellos que simplemente son alquilados en función de los volúmenes ocupados, y aquellos que ofrecen una gran variedad de servicios complementarios. Ventajas, inconvenientes. Pues la ventaja es que no va a requerir una inversión como la adquirir el local. Y un inconveniente es que no sirven como base de otras actividades complementarias. Y tenemos también un menor control de los procesos operativos. Las características de uso. En este desglose se abre en el caso de que la empresa haya optado por disponer de la función de almacenaje en propiedad, realizándola en sus propias instalaciones o que éstas se encuentran bajo su responsabilidad. El almacén propio es cuando la empresa tiene una inversión, un espacio, un equipo destinado al almacenamiento de sus mercancías. El almacén en alquiler, la empresa realiza el arrendamiento de una nave construida y generalmente no equipada, que destinará la función de almacenaje casi como si fuese propia. En el caso de no estar equipado, la empresa debe cometer la inversión en todos los elementos necesarios, tanto manipulación como el almacenaje, para un funcionamiento adecuado. Pues aquí están algunas igual ventajas e inconvenientes. Lo que es el almacén, el leasing. Este almacenaje es una opción que se representa como una alternativa a las anteriores. Aquí el usuario, dado que el usuario viene obligado a contratar el alquiler del almacén durante un periodo predeterminado de tiempo, se pierde flexibilidad en cuanto a la posibilidad de cambio de ubicación del almacén, pero permitiendo controlar tanto el espacio de almacenamiento como las operaciones que realiza. Y pues aquí tenemos que dice que ese tipo de régimen de almacén es una alternativa, consiste en la construcción y adquisición de un almacén por parte de una empresa de leasing que posteriormente alquila a otra empresa. Y pues aquí hay ventajas y desventajas. Pues la empresa puede controlar las operaciones de almacenaje. Desventajas: interés por financiar este tipo de operaciones suelen ser muy elevados. Aquí lo que son los niveles de operación de almacén. Características: nivel de operación de almacén. Una característica que le podemos poner a los tipos de almacenes que tiene la empresa. Estará en función del proceso operativo interno, que vendrá marcado por las características físicas de la nave y el producto de los criterios de gestión que establezcamos para su funcionamiento. Un almacén convencional, los tipos de almacenes. Este es un sistema clásico de almacenamiento que cuenta con estanterías de acceso manual, que son servidas por carretillas o pallets. Lo que es el almacén en bloque: este es un sistema de almacenamiento sin ningún tipo de estructura de soporte. Los pallets cargados se apilan uno sobre otro, como lo podemos observar en la imagen. El almacén compacto: este sistema de almacenamiento cuya característica principal es la de no tener espacios entre pasillos, pudiendo introducirse las carretillas dentro de las estanterías. El almacén dinámico: sistema de almacenamiento móvil formado por bloques compactos sin pasillos. Su principal característica es el deslizamiento de los pallets desde el punto de entrada de la estantería hasta el final de la salida. Es un sistema fijo. El almacén móvil es sistema de almacenamiento que se caracteriza por el movimiento de toda la estructura de estanterías. Esto permite abrir un pasillo entre cualquiera de ellas, manteniendo el resto compacto. El almacén semiautomático y automático: sistemas que se caracterizan
caracterizan por el movimiento automatizado de las zonas de almacenamiento. Ello permite el acceso a cualquier producto almacenado desde el punto de control. Este tipo de almacén es el autoportante. Estos almacenes son caracterizados por la doble función de las estanterías. Almacenan los productos y hacen soporte al edificio. En este punto incidirá de una manera clara las características del producto, los elementos de manutención de los que dotemos a nuestro almacén y el proceso de manipulación que debamos realizar. Así que una empresa dispone de un número elevado de opciones a la hora de definir las características básicas de su red de almacenes. El conjunto de departamentos implicados deberá tomar decisiones de manera correcta para que el trabajo posterior lleve a conseguir un equilibrio adecuado entre el servicio al cliente y los costes. La decisión en cada uno de los diferentes niveles deberá venir basada en un análisis detallado de costo, coste y beneficio. Hola compañeros, mi nombre es Omar Gómez. Yo les estaré hablando de la localización del almacén, tanto en un punto geográfico como en un punto específico. Esto es algo importante, una pregunta que todas las personas o los dirigentes se tienen que hacer: ¿dónde tiene que estar situado el almacén? Porque esto influye directamente en los siguientes dos factores. En los costos operativos, como puede ser el transporte, por ejemplo el combustible que se utiliza de llevar los productos de un punto A a un punto B, el espacio que se utilizará para almacenar todos los productos y la manipulación, que ya entra aquí la mano de obra, choferes, almacenistas, etcétera. Así también tiene la localización del almacén tiene repercusión en otro factor, que es el servicio al cliente. Tiene que ver con el nivel de servicio, la manera en que el cliente espera que sea tratado, el tiempo en que espera que llegue su producto, etcétera. Bueno, como les comenté, lo primero que se tendría que hacer es establecer el punto geográfico, ya puede ser la ciudad o el estado, o el punto del país donde se espera poner el almacén. Primero determinar qué punto geográfico es el correcto, y para este fin se tienen en cuenta tres factores principales. Primero es la situación del cliente. Esto tiene que ver con en qué localización geográfica se encuentra el cliente, en qué localización geográfica está la tienda en la que se van a vender los productos. Por ejemplo, aquí tenemos el almacén, dónde va a estar la tienda, y también obviamente dónde está la fábrica. Además de también tener en cuenta si se espera tener una expansión de mercado, dónde se va a poner este almacén, ¿verdad? Entonces la situación de los clientes es muy importante. Otro factor es el volumen de demanda. Es necesario establecer una previsión de ventas tanto para los clientes que existen como para los futuros. Entonces esto tiene que ver ya con el tamaño. Y el tercer factor sería los costos operativos. Aquí entrarían, pues como ya mencionamos, serían los costos de transporte del punto A al punto B, los costos de espacio, impuestos, subvenciones por zona a analizar y localización del almacén. También entrarían otras variables a considerar, como puede ser costos de manipulación o mantenimiento, sobre todo la mano de obra, ¿no? Estos son los tres puntos que nosotros tenemos que utilizar. Normalmente se utiliza un modelo matemático, ahorita vamos a ver más adelante en qué consisten estos modelos matemáticos, para poder establecer un punto que cuadre con estos tres factores. Bueno, una vez conocidos los factores anteriores, normalmente se utilizan modelos matemáticos se utilizan para ubicar el almacén en la red logística. Este es un ejemplo. Uno de los dos más comunes es el método gráfico de Weber. Este consiste en solucionar la ubicación de almacenes en una red de distribución de forma que la suma de los costes de transportaciones se minimicen. El factor considerando como más importante para la ubicación de este nodo en la red es el costo de transporte, que pueden considerarse no lineal. Este método tiene en cuenta inicialmente tres cosas, que es la demanda de los productos, la situación de puntos origen-destino y las tarifas de transporte. Este es el método gráfico. De esta manera se vería, teniendo en cuenta esos tres factores, se hacen este tipo de redes. Se conoce como gráfico de Weber.
El segundo modelo matemático es el centro de gravedad. El método de Weber solo considera los costes de transportación, pero no el volumen de la demanda. El método del centro de gravedad se basa en la consideración de que la mejor situación de un almacén es el centro de gravedad de la demanda por costes de transporte. Entonces está la principal diferencia, se vería de esta manera. El centro de gravedad, aquí lo más importante, como se mencionó, sería considerar también la demanda de productos. No solo el transporte, sino más que nada la demanda. Bueno, una vez localizado el punto geográfico donde estará ubicado el almacén, la siguiente etapa será elegir un punto concreto. Ya ubicado el punto geográfico, se ubica, no sé, una colonia, una determinada parte de la ciudad. Y consiste en un análisis con un carácter más cualitativo sobre las naves o terrenos concretos de cara a localizar un punto que esté dotado de las condiciones y medios más adecuados dentro de lo posible para cumplir con las funciones objeto de su búsqueda. Bueno, normalmente lo que se busca es rentar un espacio. Se tienen que entonces evaluar las condiciones físicas, del tamaño, la altura, los pisos, todo eso para elegir cuál se adapta mejor al producto o servicio que nosotros ofrecemos. Bueno, como hemos comentado, para elegir un punto específico dentro del punto geográfico que se ha elegido, es necesario considerar dos tipos de factores, que son los externos y los internos. Aquí tenemos los factores internos para elegir el punto específico. El primero es la localización. La localización dentro de la ciudad o el estado o la región que se ha elegido. Es bien conocido que una específica ubicación concede ventajas o desventajas en comparación con otros puntos. Por ejemplo, si se requiere un edificio independiente, pues ¿dónde estaría este edificio? Si estaría en el centro de la ciudad, o si estaría en el polígono industrial, o anexado como parte de otro complejo de naves industriales. Es necesario saber entonces qué tipo de localización se requiere. También están los accesos. Los accesos al almacén, si estos permiten maniobrar a los camiones que son de una largura considerable y de un peso considerable, algunos superiores a los 40 toneladas. Si estos accesos permiten este tipo de maniobrabilidad. También otro factor es las comunicaciones. Las comunicaciones afectan básicamente al transporte final de distribución, ya que estas distancias en kilómetros, que es el factor básico en que en este tipo de transporte nunca llegará a ser de consideración. Bueno, las comunicaciones no solo se refieren al transporte de las mercancías, sino también a las facilidades de acceso al personal que ha de estar conectado con este almacén, tanto que es su centro de trabajo u otras personas como vendedores necesitan conocimiento de lo que allí se produce, o hay un intercambio de documentos como el envío de albaranes o situaciones de stock o movimientos. Es necesario pues considerar entre fabricante y luego almacén y clientes que se puede dar una buena comunicación. También es el espacio. Se refiere a la superficie total que abarca el almacén entre las bodegas y obviamente lo que es parte del estacionamiento o la superficie no construida. Se pueden dar dos circunstancias en estos momentos, que serían que se tratara de localizar el espacio con lo que se partiría de la situación ideal, creando desde cero, sin ningún tipo de restricción operativa. O también el otro caso es que ya dispusiéramos de un terreno y debiéramos buscar la forma de hacer más aprovechable, con lo que la solución sería más complicada. Bueno, aquí varía mucho si se espera rentar o construir. Son muchas las situaciones, pero en general se tiene que considerar que sea el espacio adecuado para las operaciones. También se tiene que considerar otro factor, que son las ampliaciones. El espacio del almacén consta de dos grandes zonas, que es la superficie construida y la superficie sin construir. En general, la superficie construida pues tiene un mayor valor. Se espera que la superficie construida siempre sea mayor. En ocasiones la superficie no construida tiene sus limitaciones, pero es más importante que la superficie construida cumpla las especificaciones requeridas. Y el otro factor a considerar pues es el costo. Puede que exista un almacén que es ideal para
para la operación, pero el costo no es el adecuado. Por lo tanto, pues todas las decisiones que se tengan que tomar siempre serían en cuestión analizando también lo que es el costo. Bueno, el otro tipo de factores que se tienen que considerar son los internos, que son ahora estos que tenemos aquí. Esto sobre todo se necesita considerar si se planea rentar una nave industrial para usar como bodega, y pues obviamente si se hace a la medida, pues mucho mejor, ¿verdad? En este caso, el primer factor interno serían las dimensiones, o sea, el diseño, los espacios que tendría el almacén, si se adecúan para las operaciones que se llevarían dentro. También está la altura, algunos dependiendo quizá el producto o el servicio que se ofrezca, la altura podría ser un factor importante, o si hay un nivel de stock muy alto se puede empezar a utilizar, como vemos en la imagen, se puede empezar a utilizar entre más altura, aprovechar mejor el espacio. Las columnas sería otro factor, obviamente dependiendo del número de columnas y de la ubicación que tengan dentro del almacén, estas permitirían aprovechar mejor o peor el espacio. También el tipo de techo que tiene el almacén, de una toma de decisión en este sentido pueden derivarse una serie de ventajas e inconvenientes, como sería la claridad y la propia conservación de los productos sometidos. Por otra parte, el efecto de las temperaturas, también tiene que ver con la altura. El otro punto sería la claridad. En este punto influyen básicamente dos cosas: los puntos de luz, que han de ser colocados con la posterior colocación de estanterías y bloque con sus pasillos correspondientes, y los ventanales y translúcidos. Esto tiene que ver pues ya con el aprovechamiento de la luz, ¿verdad? Si es la adecuada, sobre todo para ahorro en cuanto a energía. También otro factor importante serían las puertas. Este se refiere tanto al acceso normal de camiones y el personal como las de emergencia. El número de estas puertas y la disposición es el punto a delimitar tanto por necesidades propias como por los imperativos de la ley. Por lo tanto, las puertas, la ubicación, el tamaño de estas, no solo se tienen que adecuar con las operaciones dentro del almacén, sino también la ley pone sus medidas, las cuales se tienen que seguir. El otro punto es el tipo de suelo, el tiempo de vida de las máquinas empleadas para el movimiento de mercancías depende en gran medida de estos suelos, también como de su coste de mantenimiento y nivel de averías con sus repercusiones. Por ejemplo, aquí podemos observar que en la imagen que aparece este tipo de maquinaria, en algunos casos se utilizan maquinarias dentro de los almacenes. Saber si el tipo de suelo es el adecuado para soportar, o en su defecto cuánto costaría mantener el suelo para la correcta, para que se sigan dando las operaciones. Otro factor serían los muelles. Aquí entra en juego su número y tipo a utilizar. El número ha de ser determinado en base al movimiento que se va a tener, tratando de evitar con ello colapsos en la carga y descarga con repercusiones de tipo económico y también sobre el servicio. Estos se refieren a los puntos donde llegan los camiones que transportan la mercancía, obviamente no solo su estado y tamaño, sino también cuántos existen, sobre todo para que este no sea un cuello de botella en el almacén. Y por último, el último factor serían los servicios. Aquí hay una serie de servicios que debe tener el local donde vayamos a implantar el almacén. Cabe destacar, por ejemplo, la instalación eléctrica, la línea telefónica, el agua, etcétera, ya dependiendo de lo que necesiten las operaciones.